Muy buenas noches. Hoy nos encontramos en este espacio denominado Nueva Política y Buen Gobierno. Tenemos la participación de Oscar, de Saúl, de Claudia y de Abraham, que todos y cada uno representamos una posición política distinta, a los cuales damos una bienvenida cordial, y también a las personas que participan junto con nosotros. Por otro lado, Nueva Política y Buen Gobierno es un espacio de reflexión y debate profundo sobre temas políticos de la coyuntura y estructurales, y con el propósito de promocionar y también difundir las nuevas ideas de los nuevos políticos, con la característica fundamental de que estos nuevos dirigentes y nuevas propuestas emergen de las mayorías sociales y políticas de nuestro país, como es la nación aymara, colla, urbana. Desde esa perspectiva iniciamos hoy y convocamos a un gran tema en conjunto que seguramente cada uno irá dilucidando, que tiene que ver con el análisis de la coyuntura política. Tenemos algunas novedades muy interesantes, pero además hablaremos sobre la participación indígena, india o aymara, como denominan ustedes, en estas elecciones generales. Entonces les doy la bienvenida a todos y empezamos inmediatamente. Bien, mi estimado Oscar, tú que estás vinculado con el movimiento nacionalista revolucionario, hicieron una alianza interesante los cataristas de Catari, y bueno, ¿cómo ven esta coyuntura política? ¿Qué posibilidades? ¿Por qué hicieron esa alianza? ¿Cómo ven las posibilidades políticas para el MNR y la participación de los cataristas en esta alianza? Ok, bien, buenas noches a todos los presentes, también a los panelistas que esta noche estamos compartiendo aquí en este programa. Bueno, primero que nada, evidentemente yo vengo en representación de una fuerza política bastante importante en el país, ¿no? Y un partido político que tiene historia, en realidad, de mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué los cataristas nosotros estamos con el MNR? Es bastante simple, porque nosotros hemos considerado, y desde nuestra perspectiva catarista, nosotros somos nacionalistas, fundamentalmente nacionalistas. Y el MNR también es un movimiento fundamentalmente nacionalista, por un lado. Por otro lado, gran parte de la militancia movimentista del MNR es parte de lo que es el mundo aymara, la nación aymara. Entonces se justifica nuestra alianza y en este momento estamos precisamente rumbo a participar en estas elecciones. Entonces pensamos de que nosotros vamos a jugar un papel importante, fundamentalmente por la coyuntura que está ocurriendo en la política, ¿no? Hoy, por ejemplo, se baja el señor Rodríguez de la vicepresidencia de Ortiz, ¿no es cierto? De Bolivia dijo no, y creo que eso muestra de que en realidad esas agrupaciones, ¿no? Así igual como Comunidad Ciudadana, son agrupaciones que se han formado y se forman al calor, en este caso, de las elecciones. Son un grupo de amigos, de amigotes de colegio, ¿no? Que en realidad tratan de hacer política, ¿no? Y tratando de mostrarse como algo nuevo, algo renovado, cuando al final se reproduce esas viejas prácticas de amistad oligárquicas. En ese sentido, el MNR, como siempre, un partido revolucionario por principios, es que nosotros juntos al MNR estamos convocando a los aymaras a hacer nuevamente la revolución. El 52, el MNR hizo la revolución justamente con los aymaras. Y hoy estamos convocando a los aymaras a hacer una otra revolución, y para eso estamos convocando a todos los aymaras a que vengan a las filas del MNR. Bueno, provocador, ¿no? Eso de que haya revolución muestra, no sé si el catarismo es de izquierda, ya lo debatiremos un poco. Antes de que lo olvide, quiero mencionar que esta participación, obviamente, aquí plural, se debe a que gran parte de los que estamos presentes aquí con tendencia indianista y catarista
tienen cierta cercanía con cierto partido político por razones estratégicas. En ese sentido, también pluralmente aquí se ha invitado a otros representantes de otros partidos. Por ejemplo, se invitó al MAS, pero no pudo estar presente uno de los representantes de este partido, del grupo específicamente La Resistencia, que se invitó a José Llorenti, y también se invitó a Irumaki Cárdenas del UCS, que no estuvo presente, ¿no? También debo explicar algo importante. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí la hoja de coca, procesada y no procesada. Entonces, eso muestra un poco la percepción que en general nosotros compartimos, con algunas cosas de similitud, pero con algunas grandes distancias, en que rescatamos mucho de lo tradicional, pero a la vez también creemos en la modernidad, una cosa que caracteriza a esta nueva generación de indianistas y cataristas. Siguiendo con este análisis de coyuntura, entonces, Saúl, tú que eres un militante del MTS, ¿por qué hacer esa alianza desde el indianismo? Bueno, muy buenas noches. Primeramente, agradecer a ti, Pablo, por la invitación, así mismo a Abraham, a Claudia y a Oscar. Bueno, y a todos los que están presentes acá. Me parece muy interesante la pregunta. Primero, quisiera referirme un poco a lo que decía don Oscar. Evidentemente aquí nosotros somos aymaras y apostamos por eso, ¿no? Pero nosotros primordialmente no simplemente a los aymaras, es lo que en algún momento yo criticaba. Los cataristas aceptan simplemente o quieren liberar a los aymaras. Nosotros, los comunalistas, aceptamos y reconocemos que tenemos el objetivo de poder salvar a los aymaras y quechuas y a los otros pueblos indígenas. Ahora, obviamente, nuestro fundamento del sistema comunal está a base de meramente, podemos decirlo, del mundo aymara, ¿no? Ahora, nosotros creemos, y bueno, y eso también lo que bueno, he ido en algún momento también intentando reflexionar, es que el indianismo evidentemente es una primera etapa, ¿no?, de poder reflexionar, ¿no?, de ver nuestra condición colonial y buscar una liberación para los aymaras y quechos. Hasta ahí estuvo bien. Yo creo que en ese sentido Fausto Reinaga lo ha ido trabajando muy bien, pero sin embargo, y lo que también en cierta manera los cataristas, sobre todo el catarismo liberal, he ido cuestionando, es que el indianismo tal vez se ha quedado, ¿no?, se ha sesgado. Entonces lo que nosotros apostamos, y a partir de esa situación, es proponer un modelo de sociedad, ¿no? Es lo que creo que el indianismo no lo ha hecho, y nosotros como tercer sistema, como los comunalistas, lo estamos planteando, ¿no? Tenemos un modelo de sociedad a partir del sistema económico, sistema político, social, jurídico. Entonces, estamos trabajando en eso. Muy bien. Claudia, ¿con qué partido hay una relación o no? ¿La visión catarista hace alianzas, no hace alianzas? ¿Cuál es la visión de estas elecciones de los cataristas? Bueno, buenas noches a todas y a todos. Bueno, acá seguimos trabajando con el tema de lo que es el catarismo, y desde donde nos encontremos considero que esta línea ideológica tiene que seguir avanzando, porque así como aymaras, quechuas y guaraníes seguimos acá en nuestras tierras, seguimos avanzando, pero lo que nos falta yo considero que es el tema del poder, y por eso estamos precisamente acá, ¿no?, para seguir avanzando y posicionarnos políticamente en las organizaciones políticas con nuestras corrientes ideológicas, ¿no? Sin duda es importante para mí como mujer estar en estos espacios políticos, porque he considerado y he visto en esta coyuntura política de que a las mujeres se les está excluyendo, ¿no?, pese a que hay una paridad. Y sin duda el día miércoles y el día jueves ha habido como que amenazas y atentados contra el tema de la paridad, ¿no? El órgano electoral estaba sesionando y ahí decidieron de que el tema de la paridad sea opcional, ¿no? Y después dijeron de que en senaturías los primeros iban a ser varones. Entonces es así que nosotras como mujeres nos hemos movilizado y hemos estado en las redes denunciando estos hechos que me parecen un retroceso al avance de las mujeres, ¿no? Las mujeres aymaras, quechuas, que han luchado en diferentes espacios, ¿no?, a través de marchas, interpelando los espacios sumamente machistas para posicionarse políticamente, y llevar este tema a un retroceso a mí me parece fatal, y es por eso que
estoy acá en estos espacios políticos para seguir avanzando, porque considero que la voz de la mujer es muy importante en todos los espacios y las vidas de las mujeres, porque no solamente implica el ámbito privado, sino también está en el ámbito público, ¿no? Y por eso estamos acá como aymaras. Bueno, yo me considero una mujer aymara que está en política y que pues estoy en posicionarme y viendo de ocupar espacios importantes, ¿no?, dentro del poder. Muy bien. Ahí ya tenemos algunos temas que vamos a tratar, por ejemplo, esto de que si el indianismo y el catarismo son de izquierda o derecha, cuál es la percepción sobre el género y cuál es la participación de las mujeres y cómo consideramos esto. Abraham, desde el indianismo al catarismo, ¿cuál es la posición? Buenas noches a todos los panelistas y como también a los oyentes y además de los presentes acá. Lo siguiente, ¿no? Estas elecciones para mí son especiales. Dos cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Primero, es una elección de una generación que va a terminar y va a acabar de existir, políticamente hablando. Estamos hablando, por ejemplo, una generación de Evo Morales, Víctor Hugo Cárdenas, es una generación, y también de los otros políticos como Carlos de Mesa, estamos hablando de otros políticos no nuevos, ¿no es cierto?, incluido Óscar Ortiz. Es una generación que termina de existir. Y a partir de esto, pues van a ser otra generación, seguramente con nuevos diputados, nuevos senadores, todo aquello para las próximas elecciones que podrían ser. Yo no estoy tan de acuerdo, o un cálculo político es que cualquiera que sea el gobierno, en la próxima gestión tenemos un gobierno de transición, sea el MAS o sea cualquiera, tenemos un gobierno de transición. Entonces es un primer elemento. Segundo elemento que quiero resaltar en estas elecciones es lo siguiente, ¿no? Tenemos una participación hegemónica, yo diría, del COLIA en ciertos espacios de representación política en cuanto a candidaturas, ¿no? Por ejemplo, Fernando Montoja, vemos ahí en el MNR como candidato a vicepresidente, o COLIA. Vemos a Víctor Hugo Cárdenas como candidato a presidente por UCS, Oncolia o Aymara. Tenemos ahí hablaremos de Evo Morales, Oncolia, etcétera, ¿no? Y luego Félix Paz. Bueno, Saúl está recordando. Entonces, en realidad tenemos una hegemonía más o menos colia, y de la misma forma, pues hoy día renunció, digamos, Edwin Rodríguez, el Bolivia dijo no, ¿no es cierto?, era un corio, un potosino, que será otro análisis, y así brevecito, ¿no es cierto? Entonces, vemos una hegemonía que empieza, ¿no? Para mí eso no tiene retorno. Eso es interesante y importante puntualizar. Pero hay algo que se había establecido y quiero precisar con mucha profundidad esto, en análisis de la coyuntura. Hay algo que debemos nosotros en estas elecciones tener mucho en cuenta, ¿no? Los términos y el mensaje que Edwin Rodríguez ha manifestado este viernes es lapidario para mí sobre un asunto indígena, ¿no?, que tenemos que analizar. Él dice, por ejemplo, ¿no?, que su candidatura fue pensada desde una visión de complementariedad, ¿no?, y además afirma que esa complementariedad no habría llegado en Bolivia, dijo no, sino hubo solo un acompañamiento y una utilización abusiva, muy torpe, de mis raíces originarias y mi condición humilde. Denunció así, se defendió porque la acusaron de traición. Entonces, para mí esto es un pequeño elemento, ¿no es cierto?, que en partidos políticos grandes o pequeños, ¿no es cierto?, con cierta tendencia, hay una disputa ya, ¿no? Es decir, utilizamos a los indios, a los aymaras o los quechuas para poder existir y subsistir como sistema político y como sistema partidario político. Ese es un elemento que deberíamos nosotros discutir y creo que es parte del debate. Muy bien. Sin embargo, se han planteado aquí varias cosas importantes por esto del COLIA. Habría que analizar también una cosa muy importante, que son los actores que actualmente están, entre comillas, liderando las encuestas. Tenemos dos actores bastante reconocidos, y también obviamente ahí está disputando los indecisos, ¿no?, según varias encuestas en las cuales podemos basarnos.
Creo que en la mayoría de nosotros compartimos la crítica al gobierno actual, el caudillismo, y también se comparte la crítica al otro candidato que le está secundando, que sería Mesa y Evo, ¿no? El MAS y el CC. Entonces, ¿cuál es la posición al respecto, Óscar? Bueno, en relación a la comunidad ciudadana, nosotros, los cataristas, el MNR, somos bastante claros. Es decir, ¿qué es comunidad ciudadana? Primero hay que preguntarse, ¿es un partido político? No es un partido político. Es un grupo de amigos, un grupo de amigotes que están velando por sus intereses de grupos, de familias. Entonces el interés no es resolver los problemas del país, no es resolver el problema que tiene la ciudadanía. Ahora, ¿cómo podemos probar aquello? Podemos probarlo fácilmente porque este movimiento, o lo que es comunidad ciudadana, no tiene un programa de gobierno. A diferencia de nosotros, los del MNR, que tenemos nuestro programa de gobierno. Nosotros tenemos planteado nuestros 4 pilares, tanto en el tema económico, político, de Estado, educación, relaciones internacionales, claros para este siglo XXI, sobre principios básicamente liberales. Hay que terminar con lo que es el socialismo. Y Mesa, Comunidad Ciudadana, no es otra cosa que la prosecución, en este caso, de lo que es el socialismo del MAS. Además, ahí tenemos que sumar que Mesa es pues aliado de Evo Morales. No es gratuito que Mesa haya estado de vocero precisamente, ¿no es cierto?, de la causa marítima, pagado por el Estado, nombrado por Evo Morales. Entonces, ¿qué es Mesa? En realidad es el colchón que tiene el MAS, es el segundo candidato oficialista. Entonces, en ese contexto, nosotros, que todavía no hemos empezado la campaña, recién vamos a empezar, a partir de que se definan las candidaturas precisamente, es que el MNR va a tomar y va a retomar las fuerzas. El MNR es como el Qatari. El Qatari es el renacimiento permanente, es la eterna juventud. El MNR no es gratuito que tenga más de 70 años. Es una renovación permanente a nivel ideológico, a nivel político, a nivel de grupos de dirección política. En ese sentido, estamos seguros nosotros de que con la salida de Ortiz, o con esa caída de Ortiz, de Bolivia dijo no, el MNR es la tercera fuerza en Bolivia. Y evidentemente vamos a decidir quién va a ser el próximo gobierno. Saúl, dentro de esto, obviamente la pregunta es, ¿qué opinas del MAS y también qué opinas de Carlos Mesa y de Evo, el MAS y el CC? Pero la otra pregunta en específico tiene que ver con que el tercer sistema tiene alguna relación con alguna de las tendencias. Se dice que el tercer sistema tiene alguna vinculación con el MAS, ¿no? Y lo segundo, también es importante mencionar que dentro de esa perspectiva hay una posición notable. Si es que por un lado pareciera que hubiera una vinculación, una relación, como decía Óscar, entre el MAS y la comunidad ciudadana, sería una consecuencia o su otra cara. Sin embargo, la población se ha polarizado, ¿no?, en la votación. Para el sentido común de la población, hay gente que va a votar por Evo Morales por su cara de indio, no por lo demás. Y hay gente que va a votar por Carlos Mesa por refundar la Segunda República, volver al pasado, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Saúl? Muchas gracias. Yo quisiera empezar con algunos puntos que planteaba Óscar, o sea, me parecen interesantes. Yo creo que, bueno, rescatando con toda caballerosidad, por decirlo, MNR, tanto como el tercer sistema, yo creo que son los únicos partidos, obviamente con cierta tendencia, que tienen una propuesta de sociedad, puedo decirlo de esa manera, o por lo menos tendría una tradición, ¿no?
Ahora, obviamente, por ejemplo, hablar de comunidad ciudadana, yo creo que, como decía Oscar, para mí, aparte de que sea funcional al MAS, yo lo veo como una juntucha, ¿no?, con ciertos intereses y apetitos personales y grupales y familiares, obviamente. Por ejemplo, o sea, se habla un grupo de Carlos Mesa, obviamente, con Ricardo Paz y la gente que lo acompaña. Por otro lado también está Luis Revilla, ¿no?, otro grupo político con ciertos intereses. Por otro lado también está el FRI, que también tiene sus propios intereses. Y podemos mencionar algunas plataformas. Entonces, para mí, la comunidad ciudadana a la cabeza de Carlos Mesa no tiene ninguna representación. Actúan, como decía Oscar, simplemente al cabo del momento. Eso es por un lado. Por otro lado, la pregunta que me hacías, ¿no? O sea, a veces yo creo que, como tú tal vez, Pablo, se piensa, se cree que el hecho de que Félix Pazzi haya sido parte del gobierno de Evo Morales en las gestiones 2006, primordialmente cuando era ministro de Educación, y el hecho de que le hayan votado se lo vincula mucho con él, ¿no? Yo creo que, para mí, contundentemente lo puedo afirmar, que el tercer sistema no es el MAS, y tampoco somos funcionales a ningún otro partido. Nosotros tenemos una propia ideología que queremos promocionarlo, que queremos difundirlo. Ahora, ¿por qué la diferencia, no? El MAS tiene una línea marcada que es el indigenismo. Nosotros rechazamos totalmente eso. Y en cierta manera, el MAS es quien ha expulsado a Evo Morales, perdón, a Félix Pazzi. Evo Morales es quien expulsó al doctor Félix Pazzi, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la primera ruptura, digo yo, contundentemente. Y además de eso, lo que hace unos momentos mencionaba Abraham, cómo el indígena sigue siendo instrumentalizado. Evo es instrumentalizado por el indigenismo de izquierda, por Linera, por y otros, como así también Edwin Rodríguez es instrumentalizado. Es lo que yo puedo decir, ¿no?, por el momento. Bien, Claudia, ahora sí es tiempo de confesar alguna vinculación y cómo se ve políticamente desde esa visión, ¿no? Por ejemplo, sobre el Carlos Mesa o el MAS, ¿no? Bueno, Pablo, tú hablabas un tema de los indecisos, ¿no? Y ese tema de los indecisos tiene que ver mucho con el hecho de que los partidos políticos que están ahora corriendo en esta elección nacional no tienen un programa, ¿no?, de partido, como decían varios, así que yo he escuchado en la calle, pero sin duda acá nos está aclarando Oscar, nos está aclarando Saúl, que tienen una propuesta de trabajo que no lo dudo, porque sí considero de que hay una estructura por ese lado, pero cuando hablamos, digamos, del MAS y hablamos de comunidad ciudadana, yo veo esa estructura muy amorfa, ¿no? Porque al final el MAS no es una estructura de partido, ¿no? Es más, sobre todo, que se llama organizaciones o movimientos amorfos que están ahí, ¿no? Y por otro lado, comunidad ciudadana se ha convertido simplemente en, como decía, ¿no?, un grupo de amigos, la élite que quiere volver acá a gobernar. Mesa decía en un momento que no iba a ser candidato, pero de repente aparece y es candidato, ¿no? Y eso qué te hace pensar, ¿no? Que es un tipo que es un indeciso, que no tiene fuerza, que es débil. Y tú lo has visto a Mesa en un momento de crisis, ¿no?, en Bolivia, donde él ha perdido la fuerza y dijo, bueno, renuncio, ¿no? A mí me parece esos síntomas muy delicados y que eso hacen dudar a las personas, y yo pienso que por ahí va el tema de los indecisos, ¿no? Por otro lado, considero que estoy de acuerdo con algunos de los compañeros acá presentes con el hecho de que el MAS ha instrumentalizado, ¿no? Y la ruptura precisamente que se tiene, ¿no?, es con el tema del indigenismo, ¿no? Los cataristas tomamos distancia de ese tema del indigenismo porque eso ha servido para excluirnos, para segregarnos más aún, y que un grupo, ¿no?, considere de que nosotros, sí, los indígenas son un grupo de personas que son, yo qué sé, la reserva moral de este país, que los tienes que tener a un lado, que los tienes que considerar especiales, pero no así como ciudadanos con pleno ejercicio de sus derechos, ¿no?
los han puesto ahí en universidades indígenas, los han excluido. La educación es diferenciada en nuestro país aún, que un tema que hasta ahora no se ha resuelto. La salud de la misma forma es diferenciada. Si bien ahora con el tema del Seguro Universal de Salud no tenemos condiciones para poder llevar, ¿no?, a nuestros hijos, a los adultos mayores, ¿no?, a estos centros de salud. Entonces yo pienso que es simplemente un imaginario, un muro falso que se ha construido a través de ideologías, de pensamientos que se consideran ideales y que en realidad, y tocando así, palpando la realidad, no es así, y se ha instrumentalizado, ¿no? Y desde el catarismo tenemos esta posición sumamente crítica, ¿no?, al MAS, como también a la comunidad ciudadana que está en el mismo camino de instrumentalizar, ¿no? Hoy se ha bajado Edwin Rodríguez y también ha puesto una postura, ¿no?, en ese sentido de una instrumentalización. Yo pienso que aymaras, quechuas, guaraníes no somos tontos, y si vamos a estar en esta contienda política, nos estamos dando cuenta de que hay estos peligros, estas amenazas, y nos estamos posicionando políticamente, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Gracias, Pablo. Bien, y claro, la otra pregunta que emerge inmediatamente es si, entre comillas, el MAS dice que representa a estos sectores populares indígenas, el término que ellos utilizan, ¿por qué el indianismo y el catarismo, o el indianismo específicamente, no se ha aliado o no está en el MAS? Ahora. A ver, tenemos un problema, digamos, de concepción política local, ¿no?, de los partidos políticos y también de los intelectuales, si se quiere. El MAS ha instrumentalizado y tiene en la cabeza de que, teniendo a Evo Morales, es obligación, digamos, de los indios, ¿no es cierto?, apoyar y respaldar. Entonces no le interesa, digamos, grupos políticos politizados, intelectuales, indianistas ni cataristas, en esa medida, porque ellos a partir de acá definen de que aquel indio, ¿no es cierto?, si es indio o catarista, lo que cualquiera de los dos fueran, tienen que estar dentro del MAS, ¿no? Esa es una definición concreta. Segundo, también se cree que todo indio, aymara, quechua debe estar en la izquierda, ¿no? No en la derecha, ni en el centro, ni en ningún lado. ¿Por qué? Por su condición de tal. Esa es una concepción y una determinación que se ha ido trabajando hablaremos desde 2006, ¿no es cierto? Y así es como van a empezar a tejer todas las teorizaciones y las articulaciones discursivas del gobierno. Entonces, ahora, a partir de eso, lo que ha hecho es simplemente instrumentalizar al indianismo y catarismo, ¿no es cierto?, sin sus actores principales. Todo lo contrario, expulsándolos, digamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tanto los indianistas y cataristas quedan fuera, ¿no es cierto?, a partir de esa concepción. Y también estamos viendo algunas pequeñas experiencias que hemos visto en el pasado, ¿no es cierto?, no tan reciente, de las nuevas generaciones. Algunas nuevas generaciones han intentado ingresar al MAS, ¿no?, pero no les ha ido bien. Les han expulsado de varias formas, los han expulsado, les han votado, si se quiere, dentro del aparato estatal y dentro de las estructuras del MAS. Entonces significa que el indianista y el catarista es un problema dentro del MAS. Por lo tanto, no pueden estar. Eso es otro elemento. Y finalmente, hay algunas cosas que han dicho aquí de los hermanos, ¿no es cierto? Hay que tener presente algo que es muy fluctual en este momento. Yo en eso no comparto muchas cosas y pues si me acusan de simpatizante de algo, eso no me importa, ¿no? Por ejemplo, se dice que en este momento somos revolucionarios, somos sistema comunal, que el indianismo, el sistema comunal es la superación del indianismo, etcétera, ¿no? Y lo cual Félix Paz no demuestra en sus textos, ¿no? Félix Paz fracasa, digamos, en la demostración, digamos, del sistema comunal en cuanto a economía. O sea, pone, en vez de gerente administrador técnico con conocimiento científico que debe estar sentado necesariamente en el escritorio, lo pone a trabajar en el movimiento, digamos, de producir un producto, ¿no? Dice, ahora eres gerente, pero eres gerente obrero, ¿no? Y tienes que trabajar, tienes que producir, etcétera, etcétera. Entonces, yo me imagino así, por ejemplo, en este momento configurativamente. Digo, entonces, este gerente, ¿no es cierto?, administrador con maestría en, digamos, en empresa, etcétera, lo que va a hacer es lo siguiente: se va a sentar aquí unos cuantos minutos y va a firmar
después va a ir a trabajar también a la máquina, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Eso no es una solución para mí, ¿no? Entonces ahí no hay una respuesta, lo que sí hay una reinterpretación de la cooperativa, ¿no? Pues dice el colectivo, todos son propietarios, es una cooperativa, eso no es un tercer sistema, hablando solamente de economía. Otro elemento que me parece también, hay que decir las cosas como son, es lo siguiente, ¿no? Se dice que el MNR es la fuerza, es la energía nacional, ¿no es cierto? Y también se dice que Revilla es una camarilla, es un tal, etcétera, etcétera, pero el tercer sistema ha gobernado en la gobernación con Félix Pazzi, ¿no? Y ahí tiene asambleístas de Revilla, Sorbó. Entonces, aquí en una coyuntura electoral lo que tienes que ver son estrategias y tácticas. Aquí no interesa, ¿no es cierto?, de qué partido político eres, qué profesas, ¿no es cierto?, cuando tienes un enemigo común. En este caso, si en 2003 el enemigo común era Goni, teníamos que sacar a Goni. En este momento, el enemigo común es el gobierno de Evo Morales, ¿no? Entonces, creo que la oposición tiene que unirse en función de eso, a pesar de sus candidaturas, ¿no es cierto?, para sacar a Evo Morales. Para mí esa es la fórmula, nada más. Bien, Saúl, ahí tienes una provocación importante, ¿no? ¿El tercer sistema logra o no aspirar a ser una propuesta real, ¿no? Y claro, una gran pregunta para todos nosotros, obviamente, aunque los cataristas discrepen de eso, ¿no? Es una superación del indianismo, ¿no? ¿No lo puede, según Abraham? Definitivamente no. Yeah. Me parece interesante lo que está mencionando Abraham, pero también sería muy interesante que estén aquí los masistas, porque como que le hemos ido chicotando también, ¿no? Y también sería interesante que estuviesen los de Comunidad Ciudadana, ¿no? Bueno, hablaremos ya entre nosotros. No comparto mucho con las ideas que está manifestando Abraham. Voy a empezar con el último punto, que decía Pazzi era aliado o es aliado de Luis Revilla. Yo creo que jamás. Yo creo que Pazzi tal vez es el primer indígena aymara que instrumentaliza al Ara. ¿Por qué? Porque la mayoría de los indígenas siempre han sido instrumentalizados. Y aquí yo quiero decir claramente a Oscar Coca, aunque Fernando diga que aquí se tiene que imponer la hegemonía coya, al final está siendo instrumentalizado precisamente por Virginio Lema, ¿no? Eso es lo que te provoco. Ahora, una cosa más, Oscar, yo quiero decir, fíjate, lo que pasa aquí, lo que Fernando Untoja cuestionaba sobre este proceso de mestizaje, cómo este sistema colonial enajenaba a la Aymara, lo que tanto ha criticado, que al final el propio Fernando Untoja es parte de este proceso, parte de este equipo. Eso es ahí el primer cuestionamiento. Ahora, obviamente, todos los indígenas, incluido el actual gobierno, siempre han sido instrumentalizados. Eso es un punto que quiero aclarar que ha estimado Gilata Abraham. Por otro lado, ha sido un cuestionamiento al aspecto del sistema económico, concretamente las empresas comunales. Aclarar, estimado compatriota Gilata, que el sistema comunal está inspirado en las formas de organización del mundo aymara. Eso no es un invento, no es invento de nadie, ¿sí? En realidad, esta práctica ya se manejaba desde mucho más antes. Lo que está haciendo el doctor Félix Pazzi, nuestro candidato a la presidencia por el tercer sistema, es sistematizar y actualizarlo y traerlo a este siglo XXI. Ahora, ¿cuál es el eje central? Lo que está planteando el tercer sistema es la eliminación de la explotación del hombre por el hombre. Yo creo que en todo sistema que hubo hasta acá siempre hubo una clase dominante que ha explotado, bueno, lo que en cierta manera también he leído expresado por varios años los marxistas, la explotación. Entonces lo que aquí nos apostamos es que el trabajador sea el propietario de su fuerza de trabajo y que nadie lo explote. A mí no me parece mal el hecho de que un día yo sea gerente y también vaya al campo a trabajar, que yo invierta, que tenga mi dinero asociado obviamente, y que si yo quiero trabajar, también sea según mis capacidades y necesidades. Eso yo no lo veo mal. Sí, bueno, ahí hay cosas interesantes, una provocación aquí a Oscar, pero también para poco adherir a la problemática, ¿no?
explotación del hombre por el hombre, y también que un profesional se dedique también a la agricultura, se parecen mucho a las tendencias izquierdistas, ¿no? Por ejemplo, a la revolución cultural de Mao Zedong, ¿no? Tal cual. Y por el otro lado, la explotación del hombre por el hombre significa que hay una cercanía con la izquierda, ¿no? No sé qué opinas, Oscar. Bueno, en realidad lo que Saúl dice y el tercer sistema dice, en realidad no es nada nuevo. Primero, Saúl decía anteriormente, en su intervención, de que el tercer sistema no era indigenista. Cuando luego él mismo dice que Patxi es el primer indígena. Entonces, contradicción grave, ¿no? Uno hay que utilizar los conceptos con claridad, ¿no? O sea, nosotros, los cataristas, nosotros reivindicamos la hegemonía colla, como decía Abraham. Y Abraham, me imagino que está defendiendo la posición de comunidad ciudadana, porque dice hay que unirse, ¿no? Hay que unirse para ganar y para derrotar este gobierno. ¿Y a quién hay que unirse? ¿A quien tiene más votos o a quien está secundando? ¿Y quién está secundando? Es Mesa. Entonces lo que Abraham disimuladamente nos está diciendo aquí, que había que alinearse a comunidad ciudadana. Entonces ya ha declarado su militancia, ¿no? Entonces creo que aquí hay que discutir y hay que tomar posición clara. Me sorprende también que Unidad Nacional, por ejemplo, ahora sea catarista. O sea, ¿desde cuándo es catarista Unidad Nacional? ¿No? Entonces, aquí creo que hay que tener precisión. Y cuando Saúl dice que Fernando Untoja ha sido instrumentalizado por Lema, por Lemenere, eso es falso. Primero, yo decía al inicio de mi intervención, el Lemenere ha sido construido en base a lo que es el mundo aymara. Las bases del Lemenere, aymaras quechos. Entonces, lo único que estamos haciendo nosotros, los aymaras, los quechos, Untoja, ¿no es cierto?, es promover precisamente esa hegemonía colla, ¿no? Y lo vamos a hacer a través precisamente de lo que es el movimiento nacionalista revolucionario. El movimiento nacionalista revolucionario ha tenido la capacidad precisamente de hacer una lectura de lo que es la realidad, y por eso nosotros estamos ahí. Díganme, por eso, yo desafío aquí a comunidad ciudadana, a Abraham, a Saúl, que me digan cuál es su programa político. Nosotros tenemos nuestro programa político. Que digan cuál es. Si Saúl nos habla de un modelo económico, que nos diga cuál es su modelo económico. ¿Cuáles son las variables económicas que han tomado como modelo, como parte del modelo? Si no hay eso, estamos hablando al aire, es decir, estamos simplemente repitiendo en realidad lo que el MAS ha repetido durante estos 13, 14 años. Entonces, para nosotros es bastante claro, y creo que Abraham, en cierta forma, está pretendiendo, como han acostumbrado los de Comunidad Ciudadana, que ya nos han robado algunas ideas, hablar de lo que es la hegemonía colla, ¿no? Entonces, la hegemonía colla es planteada por el catarismo. Yo muy breve, mira. Yo insisto todavía, Oscar, que ahorita el único partido a la cabeza de Félix Patxi es el único que no está apostando por aliarse por ningún frente político, ¿sí? Porque nosotros creemos en los aymaras. El tercer sistema es un partido de y para los aymaras. Y hasta ahora no me has respondido de por qué Fernando Untoja, por qué los cataristas se contradicen con lo que en algún momento han cuestionado. ¿Quiénes son los grandes precursores de la enajenación del aymara? A través del mestizaje. Son los seminaristas, es el régimen revolucionario. ¿Y dónde queda aquí lo aymara? Nosotros apostamos por los aymaras, y los cataristas creo que se están subordinando, están perdiendo su identidad. Momento, antes de que responder, daremos la palabra también a Abraham por alusión. Y bueno. El ser analista no significa, ¿no es cierto?, tener una posición política tal vez militante, ¿no? Puedes por estrategia, por ejemplo, pues calcular las derrotas y las victorias. Ese es el tema simple. Ahora yo, por ejemplo, como dije al principio, me pueden acusar de militante, de simpatizante, de comunidad ciudadana o de cualquier partido, ¿no es cierto? Hasta de masista me pueden acusar si quieren, ¿no? Sin embargo, lo que dije es
en el marco de la estrategia y táctica política. Es decir, no puedes dispersar voto cuando tienes la capacidad de derrotar, ¿no es cierto?, al MAS si estás en contra del MAS. Aquí no creo que estén a favor del MAS alguno de aquí que están presentes, ¿no es cierto?, excepto tal vez el invitado que no vino, obviamente del MAS, ¿no es cierto?, pero los demás, al menos yo conozco en diferentes debates, etcétera, todos están en contra del MAS. Entonces, ¿qué pasó aquí? Para mí existen partidos políticos funcionales al MAS, ¿no?, que están tratando de dividir los votos, ¿no es cierto?, y no tienen ni siquiera una estrategia definida y determinada. Cuando se dice esas cosas, empiezan a saltar a decir que uno es militante de tal o es simpatizante de tal. La guerra se gana con estrategias y tácticas, no con el discurso, ¿no? La guerra se derrota a través de ciertos movimientos tácticos. Eso nos ha enseñado desde Tupac Katari, etc. En mi caso, yo digo que soy catarista, indianista catarista, eso nadie me lo va a quitar, eso aquí no hay propiedades intelectuales registradas en derecho de autor, no existe, ¿no? Es decir, uno toma una posición política, una posición ideológica a partir de su lectura, a partir de su nacimiento ideológico político, ¿no? Yo no he sido marxista antes de nada, yo he nacido en el indianismo y mi complementación es el catarismo. No el catarismo de Tupac Katari, sino el catarismo de Katari, ¿no? Ahora, ahí ha fundado Fernando Untoja, genial, me parece, yo soy lector de Fernando Untoja y me parece interesante los argumentos que plantea. Ahora, cuando Saúl afirma de que lo comunal es, no, nuestros hermanos aymaras, todos colectivo, cooperativismo, eso es falso para mí. No quiero descalificar la capacidad de Félix Pazzi, ¿no es cierto? Pero sin embargo, hay confusiones en cuanto a concepciones filosóficas. Pazzi confunde teorías marxistas con teorías maoístas y con teorías indigenistas, ¿no? Y de algún modo introduce un poquito del catarismo y un poquito del indianismo. Ahora, ¿cómo voy a demostrar que no es cierto lo comunitario en el aymara, el quechua, ¿no? Que eso es comunal? Por ejemplo, conceptos como, por ejemplo, el mercado. ¿Qué es el mercado en términos económicos? Es el jato, ¿no? ¿Qué es el valor de cambio, ¿no es cierto? Es el conque. ¿Qué es el principio, digamos, el valor de plusvalía o la utilidad? Es el irata o jalata, ¿no es cierto? ¿Y qué es, digamos, la oferta? Es a la cita. ¿Qué es la demanda? Aljita. Es decir, todos los principios están ahí, ¿no es cierto? Ahora, hablamos de propiedades colectivas. En el Aymara existe, ¿no es cierto?, Nayanquiba. Estamos hablando de una propiedad individual de una persona, ¿no? Lo propio sucede en cuanto a la acumulación del capital, si quieren, hablando en términos marxistas. ¿Qué es la pirua? La pirua es una acumulación, ¿no es cierto?, de bienes para luego mercantilizar o intercambiar o para prevenir, digamos, ¿no es cierto?, crisis de producción agrícola, etc. Pero finalmente su concepción básica es la acumulación. El aymara, por eso viene el término del camire, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener precisiones concretas para poder afirmar un concepto, ¿no? Bueno, aquí Saúl quería responder algo. Mira, a veces lo que decía Oscar y lo que decía Abraham, en ningún momento el tercer sistema es indigenista, ¿sí? Ahora, por ejemplo, nosotros no estamos planteando la economía comunitaria, y creo que en algún momento también lo ha manifestado Fernando Untoja. La economía comunitaria, y tal vez no sé, Abraham, a cuál tipo de economía o mercado está apostando, es el jato que hay aquí en mi pueblo, ¿no? Y están dos mercaderes, 3, 4, están vendiendo ahí su chuñito, su papita, y al final no hay dinero, no hay ese colge, como dice él, ¿no? Y al final simplemente tiene que ser el famoso trueque. Yo creo que está haciendo referencia ahí, ¿no? Nosotros estamos apostando, y ya tenemos una propuesta, es la empresa comunitaria. Una empresa comunitaria, a partir de ese principio de la no explotación del hombre por el hombre, y además que esa empresa sea lo más competitiva. Nosotros, a partir de la gestión de la Gobernación de La Paz, hemos ido implementando desde la producción de quinoa a gran escala, y está resultando. Y deberías de dar una revisada al respecto. Bien, sí, ahora, Claudia, justamente, aquí hay algo más provocativo. Hemos mencionado varias cosas. La posición de izquierda y derecha, la cuestión generacional, la cuestión de paridad. ¿Cómo se ve desde el catarismo esta posición de paridad
y también no es parte de una discriminación positiva, porque recientemente hubo este conflicto de reconocimiento o no de la alternancia en las candidaturas, ¿no? Pero a pesar de eso, si vemos por otro lado lo que se vive cotidianamente, tenemos por ejemplo un influjo bastante grande de violencia, ¿no? Feminicidios, etc. Pero parece que estas leyes y también entre comillas esta participación no están funcionando, ¿no? Y claro, en alguna medida, ¿cómo se responde esto, ¿no? ¿Cuál es tu percepción? Sí, bueno, responder a Oscar, en primer lugar, el tema del catarismo no es propiedad de nadie, es una corriente. Yo no soy de las tendencias del Tupac Katari, sino del catarinismo. Y quien es la fuente de esta corriente, sin duda, es Fernando Untoja, ¿no? Y de donde yo me encuentre, yo siempre voy a ser catarista y yo voy a replicar esta posición ideológica que me parece a mí muy importante y pues es parte de mi identidad, ¿no? Y eso nadie me lo va a quitar. Con relación al tema de izquierda-derecha, hoy en día ese tema está muy desgastado, ¿no? El tema de la derecha, antes era mal visto, eran como los malos del cuento y la izquierda los buenitos, ¿no? Y hemos visto que en América Latina ha hecho daño como la izquierda y la derecha, y más sobre todo a los aymaras, a los quechas y a los guaraníes, que los han utilizado. La derecha y la izquierda son lo malo, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a apostar por el tercer sistema? Claro, pero ese tema del tercer sistema es como la teoría de Giddens, ¿no? La tercera vía, ¿no? Y eso es como que ahí estamos, como ni izquierda ni derecha, y es como lo centro, ¿no ven? Y para mí, yo pienso que los aymaras nunca nos hemos posicionado sobre ese tema de izquierda-derecha, ¿no? Si bien lo hemos usado como un instrumento para posicionarnos y estar en política, ahí estado. Y lo han usado también para poder reprimirnos y decirnos, bueno, tú eres de izquierda y eres buenito y vas a hacer esto y lo otro, ¿no? Y siempre lo hemos visto como algo malo a la derecha, ¿no? Yo pienso que eso hoy ha cambiado bastante, los jóvenes no están viendo ese tema y es la mirada que tenemos los aymaras, ¿no? Los aymaras no optamos ni la izquierda ni la derecha, sino vamos de frente y avanzamos hacia adelante. Yo pienso que esa postura, para mí, eso es muy importante y eso viene, ¿no? A partir de nuestras creencias y nuestra identidad. Por otro lado, tú decías el tema del tema de la paridad. Para mí es muy importante, ¿no? Este tema de la paridad, porque para mí significa mucho, porque ha sido la lucha de muchas mujeres. El tema del cliché de Chacha Huarmi, ¿no? Que el MAS lo ha embanderado y ha dicho somos inclusivos y todo eso, yo he visto que no ha sido así, que más bien ha sido una estrategia de mujeres de áreas rurales que lo han utilizado para poder posicionarse dentro de sus centros, dentro de las centrales agrarias y decir, tiene que haber paridad y tiene que haber decisiones de ambos, de hombres y mujeres. Y este tema del cliché lo han utilizado también para abrirse camino y decir que el tema de la participación política y el tema del poder tiene que ser compartido. Y el Chacha Huarmi ha servido para eso. No es que en realidad exista o esté ahí presente o que ha sido del MAS, no. Ha sido para poder posicionarnos y tener las mismas condiciones de participación y de compartir el poder sobre todo, ¿no? Y eso es importante. Y hoy sufre una amenaza, ¿no? Con estas lógicas sumamente patriarcales, que son lógicas que tienen que ver con el tema de la ideología del género. ¿Y qué es la ideología del género? La ideología del género tiene que ver mucho con que las mujeres en democracia tienen su lugar. ¿Y dónde es su lugar? Es el ámbito privado. Y considero que el ámbito privado no es un lugar. En democracia dicen, claro, todos somos plurales, todos participamos en igualdad de condiciones, pero en democracia las mujeres tienen su lugar, ¿no? Donde no participan. Donde las mujeres cuando están en política nunca estás preparada. Cuando eres joven te dicen, no, eres muy joven. Cuando eres mayor, no te has preparado. Y cuando tienes la voz no te escuchan. Y cuando hablas no sabe expresarse. Entonces siempre ha habido peros en los cuales se han argumentado, ¿no? Para poder desplazar a las mujeres. Y se ha vivido en estos días, donde ahora el órgano electoral está manoseando a su gusto, ¿no? El tema de los artículos que están ahí estipulados, ¿no? Y eso para mí es
un atentado, ¿no? No solamente el tema de los feminicidios, sino tiene que ver con la participación de las mujeres en estos espacios públicos, ¿no? Políticos. Porque no solamente es un tema de yo posicionarme en un tal partido y asumir una diputación, sino también esto ayuda a posicionarnos, yo que sé, en las organizaciones pequeñas, donde se exige el tema de que participen hombres y mujeres, y donde también en organizaciones políticas se pida y se exija por derecho las mismas condiciones de participación y de decisión. Porque estas mujeres que van a ir a la senaturía, que van a ir al parlamento, son las voces que van a defender a las mujeres, y por eso es necesario mujeres preparadas, mujeres que lleven la representación sustantiva. Para mí eso es muy importante. No solamente nos vean como una cuota biológica porque hay que rellenar, ¿no?, el espacio y digan, bueno, y que esta mujer es dócil y se la puede manejar, no. Por eso para mí el tema de la participación de las mujeres es muy importante. Y no es un tema regalado, ¿no? No es que por discriminación positiva. Para mí eso no es así. Ha sido, ¿no?, porque muchas mujeres han osado, se han atrevido a estar en política y las han excluido y las han maltratado y las han marginado y las han matado a estas mujeres. Y el caso, por ejemplo, de Juana Quispe ha sido un hecho importante que ha marcado y ha dicho, bueno, tenemos que tener el tema de la ley del acoso y la violencia política y todo eso. Cierto, las leyes no van a cambiar, o sea, no van a cambiar la actitud de las personas, no van a cambiar la actitud de, yo qué sé, de ciertas estructuras como es el tema del sistema de educación y todo eso, no. Yo pienso que tiene que partir de nosotros como mujeres, ¿no?, y como hombres que tienen que dar el ejemplo. Tú ves al gobierno y no sé, a un Evo Morales que no respeta a las mujeres, sus diputados no respetan a las mujeres. ¿Qué ejemplo están dando ellos? Si son los que representan, son las personas que están ahí para poder decir, bueno, esto está mal, no se debe hacer, no. Están ahí cometiendo sus ilícitos contra las mujeres, simbólicamente, físicamente. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Si desde arriba vemos esos ejemplos, si en los medios de comunicación todo el tiempo te atacan y dicen que somos unos instrumentos que puedes tomarlo, que puedes desecharlo, eso es para las mujeres en la sociedad. Yo pienso que tenemos que ir nuevamente a construir y empezar desde lo más bajito, desde los niños, de una estructura educativa que tiene que cambiar, que no ha sido cambiada, y tiene que estar inmerso, y tenemos que hablar de estos temas que incomodan, sí, pero yo pienso que este tema tiene que no solamente ver, ¿no?, con el ámbito privado, sino también está en el tema público, y tenemos que avanzar en estos temas, porque si no, vamos a seguir viendo mujeres que todos los días están muriendo. Si nosotros como sociedad no nos organizamos, si ustedes no se organizan, si ustedes no están pensando en esos temas y simplemente piensan que una ley va a cambiar sus vidas, yo pienso que están equivocados, porque nosotros tenemos que organizarnos y avanzar en esos temas, en los muy pequeños e insignificantes que parezcan y entre los más grandes, ¿no? Bien, Claudia, dijiste muchas cosas importantes, muchos problemas también y muchos desafíos. Sin embargo, lastimosamente, como siempre, el tiempo nos apremia y vamos a llegar a la conclusión. Por favor, les pido a cada uno que pueda realizar una conclusión muy breve. Bueno, primero agradecer evidentemente por la invitación y haber compartido esta noche de debate aquí con los aymaras. Evidentemente aquí nos falta quechuas, ¿no?, que puedan estar presentes. Sin embargo, ahí me gustaría para despedirme, ¿no es cierto?, de que para una próxima seguramente habrá un otro evento y quizás ahí podamos discutir los programas de gobierno. ¿Qué plantea el tercer sistema? ¿Qué plantea el UN? ¿Qué plantea Comunidad Ciudadana? ¿No? Y a partir de ahí yo pienso que el debate puede ser mucho más rico, ¿no? O sea, ¿qué estamos ofreciendo? ¿Qué ofrecemos al país? Y para despedirme, nosotros estamos con nuestro programa de gobierno. ¿Qué es lo que proponemos? Fundamentalmente, y a diferencia de nuestro amigo Saúl, nosotros planteamos precisamente de que los ciudadanos, los aymaras, los quechuas deben ser ciudadanos ricos.
Primero. Segundo punto es que es preciso en este momento promover las iniciativas privadas. Hay que promover a los emprendedores desde diferentes ángulos en diferentes sectores. Por eso estamos proponiendo la reducción de los impuestos, del IVA, la anulación completamente de lo que es el IT, la reducción del impuesto a las utilidades, entre algunos puntos fundamentales. Y finalmente, para nuestros amigos que están ausentes, o fundamentalmente para los del MAS, que en realidad están involucrados en casos de corrupción, estamos proponiendo la cadena perpetua y la confiscación de bienes para todos quienes estén involucrados en temas de corrupción. Bueno, habrá seguramente otra oportunidad para que podamos debatir las propuestas, ¿no? Y ojalá Comunidad Ciudadana, Tercer Sistema y el tengan un programa de gobierno. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Así también agradecer a ustedes, panelistas, y también al público que nos ha escuchado. Bueno, espero que no haya hecho renegar o no haya descansado. Y quiero decir tres cosas muy importantes. Efectivamente, el tiempo ya está terminando. Una cosa primero que quisiera mencionar, Claudia, y también quisiera plantearte a ti, Pablo, que pueda haber también poder hablar de estas cuestiones de la mujer. Me parece muy interesante. Lo que aquí Claudia ha planteado es más o menos como el discurso que planteaban los indianistas ortodoxos por la década de los 70, 80, ¿no? Los indígenas somos así, ¿no? Ahora las mujeres somos así. No estoy siendo machista para ningún lado, ¿no? Pero ese mismo discurso. Aquí no hay tampoco propuestas concretas sobre las mujeres. Como un diagnóstico está brillante. Ese es mi primer elemento. Segundo elemento que quisiera mencionar aquí a Abraham Delgado, yo creo que, como decía Oscar, el hecho de poder hablar ya te identifica con una cierta militancia, ¿no? En este caso, Abraham, yo lo veo con Comunidad Ciudadana, pero una cosa que yo le cuestiono, aquí por lo menos nosotros estamos apostando a un Aymara. Tenemos un candidato Aymaras, ¿sí? El Tercer Sistema, MNR, UCS, tal vez el MAS, pero Comunidad Ciudadana, aquí Aymara tiene, ahí está. Este es el otro indio instrumentalizado, otro indígena instrumentalizado, que trabaja para el PAR, sin que haya ninguna representación en el Parlamento, ni en la presidencia, ni en la vicepresidencia. Y por último, decirles, todos están acá, nosotros apostamos por el Tercer Sistema, porque es un partido de y para ustedes. Y además de eso, es un partido auténtico. Nosotros sí vamos a apostar por la hegemonía colla, lo que tal vez ellos no están pudiendo aplicar. Gracias. Bien, Claudia. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por compartir este espacio. Para mí es importante seguir avanzando en estos temas de género. Sin duda, Saúl, el próximo programa tiene que ser sobre estos temas. Yo no considero que las mujeres no tengamos propuestas, más bien las tenemos, y hay una agenda política, ¿no?, de las mujeres, que para mí eso es muy importante, y pues en la próxima oportunidad estaremos avanzando en ese tema. Para mí es importante que las mujeres estemos en política, que nos posicionemos y avancemos desde estos espacios, ¿no? Y sobre todo yo, que soy una mujer catarista, Aymara. Bueno, alguna respuesta así bien fácil y concreta, ¿no? En la campaña todo es aceptable. Cuando un candidato ataca es porque se siente débil, ¿no? Pues en ese sentido todos están en la campaña y yo estoy de campaña. Entonces a mí no me afecta de ninguna manera. Y bueno, es decir, creo que a nosotros, a esta generación, sobre todo le falta algo de tino político. Es decir, estrategias y tácticas, y no fallar, digamos, como nuestros hermanos mayores, ¿no? Cuando entre ellos se sacaban la entretela, se dividían en no sé cuántos partidos, MITCA 1, MITCA 2, después así el partido indio, por ejemplo, de Carlos Mamán y otros, ¿no? Después el de Fausto Reinaga PIB, así cualquier cantidad de partidos, pero sin militancia, etcétera. Los que sí han tenido éxito en ese sentido, valoro a los cataristas, ¿no? Que han dicho, bueno, nos vamos a entrar por aquí, por allá, pero el tema del poder. Y el movimiento Tercer Sistema anda perdido en ese sentido, ¿no? Porque para mí la gobernación, en vez de, tiene graves errores, en vez de crecer políticamente, se ha etnetizado, digamos, el partido, ¿no? En vez de ampliarse. Entonces, por estrategia, no debía ampliarse
ahora es un partido campesino, entre comillas, o sea, no es un partido con proyecto nacional. Entonces ahí fracasa el tercer sistema y veremos en las elecciones que va a fracasar. Gracias. Bueno, aquí han quedado cosas pendientes importantes, pero para todos los que nos están viendo y también los que están presentes aquí, informarles que vamos a continuar debatiendo en esto que se llama Nueva Política y Buen Gobierno. Tenemos cosas pendientes como el programa, la cuestión de género y también la cuestión de estrategia política, que son cosas que van emergiendo de la nueva corriente, de la nueva tendencia, de la nueva generación de idealistas y cataristas en sus diferentes percepciones y versiones, ¿no? Entonces, sin más, yo agradecerles a todos por la atención requerida y nos encontramos hasta una siguiente oportunidad.